En este quinto video vamos a explicar cómo crear las evaluaciones en el aula virtual. Para eso vamos a tener en cuenta tres pasos, que son: primero pues debemos crear un banco de preguntas, luego creamos el cuestionario y por último configuramos el cuestionario para agregar las preguntas. Lo primero que debemos hacer entonces es ir acá donde dice banco de preguntas y vamos a crear una categoría. Observamos que estemos en la pestaña categorías. Aquí ya tenemos una, vamos a crear una nueva. Esa nueva categoría le vamos a colocar como nombre operadores y expresiones, en mi caso. Y debemos mirar que por aquí esté por defecto el nombre del curso. Luego le damos añadir categoría. Y ya tenemos la categoría creada. Ahora vamos a agregar las preguntas a esa categoría. Para eso damos clic aquí y le decimos crear una nueva pregunta. Aquí podemos observar que hay diferentes tipos de preguntas. En este caso voy a utilizar la opción múltiple. La selecciono y le doy agregar. Nombre de la pregunta, aquí ya tengo las preguntas. A esa pregunta le voy a colocar como nombre expresión. Y aquí debo escribir el enunciado de la pregunta. En este caso, este que tengo acá. Observo donde dice puntuación por defecto aparece 1. Vamos a cambiar, podemos cambiar ese número. En este caso voy a colocarle 2. Y puedo escoger aquí donde dice una o varias respuestas, cuántas respuestas quiero que coloquen los estudiantes o escojan los estudiantes. Solo una respuesta o se permiten varias respuestas. En este caso voy a escoger solo una respuesta. Debo verificar aquí donde dice barajar respuesta que esté activado. Esto permitirá que cada vez que se haga un intento, las preguntas o las respuestas aparezcan en orden aleatorio. Enumerar las elecciones, esto me permite escoger la viñeta que quiero que aparezca en cada una de las opciones de respuesta. En este caso voy a escoger ABC mayúscula. Y en respuesta voy a colocar las opciones que tengo. Aquí tengo 4 opciones, entonces en cada espacio coloco una. Donde dice calificación voy a asignar la calificación a esa pregunta, es decir, en el caso de esta prueba que estoy elaborando solamente es una respuesta correcta, por lo tanto esa respuesta llevará el 100%. En este caso pues esta no es la respuesta correcta, por lo tanto no le asigno ninguna calificación. Si decido que sean 2 respuestas, entonces puedo tomar la decisión de colocarle a cada una 50 y 50. Esta pues sería la respuesta correcta. Entonces aquí en la elección 3 debo escoger en calificación 100%. Y coloco la última opción. Listo, ya tengo las 4 opciones y ya tengo la respuesta correcta marcada con la calificación del 100%. Vamos a dar clic en guardar cambios. Y ya tengo una primera pregunta. Puedo agregar más preguntas. Vamos a agregar una segunda pregunta. Recuerdo que aquí hay muchas más opciones. En este caso yo estoy trabajando con opción múltiple, pero hay opción verdadero y falso, emparejamiento y otro tipo de preguntas que muy bien pueden explorarlas. Vamos a crear una última pregunta
Escogemos la opción múltiple. La vamos a llamar expresión también. Y colocamos el enunciado. En el caso de esta pregunta, debemos agregar una imagen. Esta que tenemos aquí. Para eso, hacemos lo siguiente. Damos clic en imagen, examinar repositorios, subir un archivo, escoger el archivo y vamos a buscar en el lugar donde la tenemos guardada. Esta. Subir este archivo. No es necesaria la descripción y guardar imagen. Esto va a valer 2 puntos y aquí están las respuestas. Escogemos el tipo de viñeta. Y aquí esta sería la respuesta correcta, entonces le colocamos 100% y damos guardar cambios. Bueno, ya tenemos las preguntas en esa categoría y tenemos 2 categorías, una con 7 preguntas y una con 6 preguntas, es decir, tenemos 2 bancos de preguntas. Vamos a regresar al curso y aquí vamos a dar clic donde dice activar edición. Ahora añade una actividad o un recurso y escogemos cuestionario. Le damos agregar y aquí vamos a colocar el nombre. Vamos a colocarle en este caso evaluación final y la descripción. Y debemos darle indicaciones, por ejemplo, que al finalizar el cuestionario debe dar clic en terminar intento y después en enviar todo y terminar. Bueno, hay que agregar que tendrá, por ejemplo, 30 minutos o el tiempo que consideremos asignarle. Ahora, donde dice temporalización, vamos a establecer la fecha y la hora en que se puede hacer el examen. Habilitamos aquí que es el día en que se inicia, por ejemplo, supongamos que se inicia hoy 28 de mayo a las 10:28 y finaliza el
Vamos a ponerle el 29 a las 23:59. Límite de tiempo, pues también vamos a habilitar. Vamos a asignarle, en este caso, 30 minutos. Y aquí donde dice cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente. Esto para que en caso de que no le dé tiempo al estudiante de dar clic en enviar todo y terminar, se vaya automáticamente la respuesta que haya colocado. En calificación, la calificación para aprobar, vamos a decirle que sería 6.0. Intentos permitidos. Aquí podemos asignar la cantidad de intentos que puede tener el estudiante. En este caso, un solo intento, pero también podemos establecer 2 o más intentos, de acuerdo al tipo de prueba. Esquema. Vamos a determinar cuántas preguntas por página. Aquí le vamos a decir que nos muestre 10 preguntas por página. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas. Le dejamos por defecto el sí, para que las respuestas aparezcan de manera aleatoria cada vez que un estudiante entre a hacer el examen. Y el comportamiento de las preguntas, pues retroalimentación diferida, lo dejamos como está. Opciones de revisión, esto sí es muy importante. Aquí podemos determinar qué queremos que mire el estudiante apenas termine el examen y antes de cerrar el cuestionario, es decir, antes de que finalice la fecha para hacer el examen. Entonces, en este caso, vamos a decirle que solamente vea, después de terminar el examen, los puntos que obtuvo y la retroalimentación global, es decir, donde diga si aprobó o no aprobó el examen y los puntos que obtuvo. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, pues vamos a decirle que nada más deje ver la retroalimentación global y los puntos. Si dejamos activas otras opciones, es posible que el estudiante pueda ver cuáles fueron las preguntas correctas y cuáles fueron las incorrectas. Eso depende pues del tipo de examen que vayamos a hacer. Y después de cerrar el cuestionario, pues si quieren podemos dejar todo esto o también nada más habilitar algunos elementos. Por el momento pues vamos a dejarlo así como está. Ya esto se vería cuando ya se haya cumplido la fecha del examen. En apariencia, bueno, en apariencia vamos a determinar que la calificación solamente tenga un decimal. Retroalimentación global, aquí vamos a colocar un comentario cuando el estudiante, por ejemplo, tenga una calificación entre el 90 y el 100%. Vamos a decirle aquí excelente. Vamos a agregar más campos. Listo, cuando sea entre 90 y el 80%. Muy bien. Cuando sea entre el 80 y el 60%. Aprobaste, pero puedes mejorar. Y entre el 60 y el 0% sería no aprobaste, la evaluación debes seguir estudiando. Ajustes comunes del módulo, pues dejamos todo como está. Restricciones de acceso, no vamos a establecer ninguna restricción. Restricciones sobre los intentos. Aquí podemos establecer una contraseña en caso de que queramos establecerlo así.
de tal manera que quien no tenga la contraseña no puede ingresar a hacer el examen, pero en estos momentos no lo vamos a colocar. Y por último, pues damos clic donde dice guardar cambios y regresar al curso. Bueno, ya tenemos el cuestionario listo, pero no tiene aún preguntas, así que vamos a dar clic en el cuestionario y vamos a proceder a agregar las preguntas. Para eso damos clic donde dice editar cuestionario y aquí escogemos donde dice reordenar las preguntas al azar. Damos clic donde dice agregar y aquí tenemos tres opciones: una nueva pregunta, del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Una nueva pregunta significa de que nos tocaría crear una pregunta. Del banco de preguntas podemos escoger las preguntas que tiene el banco que hemos creado. Y una pregunta aleatoria significa que podemos escoger del banco de preguntas la cantidad de preguntas que necesitamos y estas se mostrarán de manera aleatoria a los estudiantes. Es decir, si tenemos 20 preguntas y cada pregunta vale 2 puntos, entonces escogemos 5 preguntas para que el sistema las escoja de manera aleatoria dentro de las 20. De tal manera que cuando un estudiante entre a hacer el examen, probablemente no le va a tocar las mismas preguntas que le toque a otro. Entonces vamos a hacerlo con esta, una pregunta aleatoria. Vamos a escoger el banco de preguntas, aquí donde dice categoría. Tengo dos categorías, uno donde tengo 7, voy a escogerla. Y vamos a escoger de aquí tengo 7 preguntas, vamos a escoger 3. Y le doy agregar pregunta aleatoria. Y ahora voy a escoger del otro banco, voy a escoger 2. De tal manera que mi examen va a tener 5 preguntas, pero van a ser aleatorias. Aquí dice total de calificaciones 5, entonces voy a cambiar esto para que cada pregunta tenga un valor de 2. Le doy clic en el lápiz, escribo el número y le doy Enter. Aquí hago lo mismo, escribo el número y le doy Enter. Enter. Escribo el número, Enter. Y así hago con todas. De tal manera que ya aquí me muestra la calificación que necesito, que es 10, para que sea igual a esta. Y le doy clic en guardar. Ya tengo todas las preguntas dentro del cuestionario. Así que vamos a regresar. Y podemos visualizar el cuestionario antes de que lo hagan los estudiantes. Le doy clic. Previsualizar el cuestionario ahora. Comenzar intento y aquí me muestra el cuestionario con las 5 preguntas. 5 preguntas que fueron tomadas de manera aleatoria, 3 de un banco, de una categoría y 2 del otro. Entonces vamos a responder aquí al azar. Vamos a dar terminar intento, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Y aquí me dice que obtuve 6 de 10, aprobaste pero puedes mejorar. Esto nos lo muestra a nosotros, a los estudiantes solamente les va a mostrar esta parte de aquí, de la manera como lo configuramos. Bueno, eso es todo por el momento.